Bienvenidas a nuestro grupo de estudio bíblico Mujer de la Palabra. En el mes de noviembre estaremos estudiando el libro de Lucas y hoy vamos a comenzar con la introducción a este libro. Siempre lo hacemos de esta manera porque así nos ubicamos en el contexto histórico y también entendemos a quién se le escribió, quiénes eran los destinatarios, en qué momento se escribió, quién lo escribió. Y así pues tenemos como un panorama más amplio del libro que vamos a estar estudiando, porque eso nos va a permitir entender y comprender muchas de las cosas que se están redactando. Entonces vamos a iniciar con una oración. En este momento vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, podamos entender lo que su palabra quiere decirnos, darle las gracias también a Él por este espacio, por este grupo de Mujer de la Palabra, por esta oportunidad que nos da de tener un grupo de estudio bíblico totalmente gratuito y pues lleno de mujeres que lo único que deseamos es aprender de la palabra. Así que si de algo ha sido de bendición este grupo para ti, te invito a que en esta mañana pues lo incluyas en la oración. Y también entonces vamos a presentar las peticiones que muchas de ustedes mandaron al canal de Telegram. Vamos a presentar esas necesidades y vamos a poner todo en las manos del Señor, creyendo que Él nos escucha en esta mañana. Amado Dios, en esta mañana quiero darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más delante de ti, junto con estas hermosas mujeres del grupo Mujer de la Palabra. Gracias, Señor, porque iniciamos un nuevo mes de aprendizaje, de conocimiento, con el propósito, Señor, de adquirir sabiduría. Estaremos estudiando a lo largo de todo este mes el libro de Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, y te pido por favor que nos des la capacidad de comprender y entender con base en tu palabra el mensaje que quieres transmitirnos. No permitas, Señor, que amoldemos la palabra a nuestro parecer, a nuestro pensamiento, sino que podamos entenderlo de acuerdo a tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé el discernimiento para comprender lo que vamos a estudiar en esta mañana. También quiero aprovechar esta oportunidad para darte gracias por cada mujer que hace parte del grupo Mujer de la Palabra, porque mes tras mes ha dispuesto su corazón para aprender de ti. Mes tras mes nos hemos reunido, lunes tras lunes nos hemos reunido para hablar de ti, para hablar de tu palabra. Así que yo te pido, Señor, que seas tú bendiciéndoles a cada una de ellas en esta hora y a quienes se ven esta grabación, Señor, a través de YouTube. También te presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Tu palabra lo dice en Filipenses 4:6, que por nada estemos afanosos, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de ti con acción de gracias, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, gracias por escucharnos, gracias por inclinar tu oído y estar atento al clamor de los justos, lo dice tu palabra. Pero también te pedimos, Señor, por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor. Tú conoces nuestras necesidades económicas, físicas, emocionales, sentimentales. Conoces lo que está pasando en cada una de nuestras vidas, Señor. Y te pido, Dios mío, que tomes control absoluto sobre estas situaciones. Danos la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, Señor, para que a través de este estudio de tu palabra tengamos las herramientas necesarias para tomar decisiones que beneficien nuestra vida espiritual. Que seas tú permitiéndonos, Señor, ser maestras del bien, que seas tú ayudándonos a ser mujeres sabias con prioridades claras, que aprovechamos muy bien el tiempo para no ser transformadas, no ser amoldadas a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de tu entendimiento. Iniciamos este nuevo mes de aprendizaje bíblico en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno,
Vuelvo y les digo, chicas, que los felicito por estar aquí. En el grupo Mujer de la Palabra, en el canal de Telegram, son más de 16.000 dispositivos unidos en ese canal. Y cuando empezamos este grupo, se unían muchísimas, 100, 200 mujeres cuando hacíamos los envíos a través de Instagram. Pero a ustedes, 24 mujeres que están aquí, las felicito por estar aquí. Las felicito por continuar. Las felicito por avanzar. Y también yo sé que muchas chicas lo ven grabado porque en esta hora no se pueden conectar, pero las felicito a todas ustedes y las animo a que sigan avanzando en este estudio. Por el momento, pues les doy gracias por continuar acá, por ser parte del grupo Mujer de la Palabra. Sé que hay muchos grupos de estudio bíblico, sé que hay muchas comunidades y el hecho de que ustedes están aquí, de verdad que lo agradezco demasiado y espero de todo corazón que sigamos aprendiendo juntas de esta palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer la introducción al libro de Lucas. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a utilizar dos Biblias del cual les voy a leer la introducción para que tengamos claridad acerca de Lucas y ya entonces me dedicaré unos minutos a hacerles como un resumen de los 3 primeros capítulos de Lucas, que eran la tarea, ¿cierto? Que era, por así decirlo, la tarea que empezamos el noviembre 1. Entonces, noviembre 1 era el capítulo 1, en noviembre 2 el capítulo 2 y noviembre 3 el capítulo 3. Para el día de hoy no hay lectura programada porque era el encuentro y ya mañana entonces seguimos con el capítulo 4. ¿Listo? Entonces voy a leer, lo primero que voy a leer está en la Biblia de Estudio MacArthur. ¿Listo? Biblia de Estudio MacArthur. Si les va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, me la pueden ahí ir escribiendo en las preguntas. ¿Listo? Entonces dice, título. Como con los otros 3 evangelios, el título de este evangelio se deriva del nombre del autor. De acuerdo con la tradición, Lucas era un gentil, ¿cierto? Entonces Lucas no era judío, sino que Lucas era gentil. Y él fue el que escribió. El apóstol Pablo parece confirmar esto, distinguiendo a Lucas de los que eran de la circuncisión en Colosenses 4, versículo 11 y versículo 14. Esto haría que Lucas fuera el único gentil que escribiera algún libro de las Escrituras. Entonces, esta es una característica bien importante a resaltar porque el resto de los escritores fueron judíos. Entonces, era el único escritor gentil que escribió un libro de las Escrituras. Él es el responsable de escribir una porción significativa del Nuevo Testamento porque escribió también el libro de Hechos. Entonces, Lucas no solamente escribe este evangelio según Lucas, sino que también escribe Hechos. Se conoce muy poco acerca de Lucas. Él casi nunca incluyó en su redacción, en sus cartas, hechos personales sobre sí mismo y nada definitivo se conoce acerca de su vida. Tanto Eusebio como Jerónimo, que hacen parte de la tradición, lo identificaron como un oriundo de Antioquía, lo cual podría explicar la razón por la que tanto el libro de Hechos se centra en Antioquía y a lo largo pues de todo el libro de Hechos vemos constantemente cómo hace referencia a ese lugar en específico, Antioquía. Lucas fue un compañero frecuente del apóstol Pablo, por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo, que aparece en Hechos capítulo 16, el versículo 9, hasta el momento del martirio de Pablo, que aparece en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo hace referencia a Lucas como un médico. Lo encontramos en Colosenses capítulo 4, el versículo 14. El interés de Lucas en fenómenos médicos es evidente
por el gran énfasis que se hace en los milagros sanadores de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Lucas. ¿Listo? En la época de Lucas, los médicos no tenían un vocabulario específico de terminología técnica. Por esa razón, cuando Lucas considera las sanidades y otros asuntos médicos, su lenguaje no es muy diferente al de los otros escritores de los evangelios. Entonces no existían esos nombres o esos términos que hoy escuchamos de los médicos, sino que era un lenguaje más tradicional. Eso en cuanto al título del libro. Ahora hablemos del autor y la fecha. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos claramente fueron escritos por el mismo personaje, Lucas. Aunque él nunca se identificó a sí mismo por su nombre, es claro a partir de uso de los verbos en en persona plural, nosotros, en muchas de las secciones de Hechos que él fue un compañero cercano al apóstol Pablo. Eso también es importante tenerlo presente porque muchas veces se habla en plural personal. Entonces, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nosotros hicimos ese viaje, ¿cierto? Entonces, es bueno tener esto presente al momento de leer porque hay unas partes específicas de algunos naufragios y de algunos viajes a través del mar que habla mucho de nosotros, nosotros, nosotros. Entonces, es bueno tener eso presente. Ok. Lucas es la única persona entre los colegas de Pablo que menciona en sus propias epístolas, quien encaja con el perfil del autor de estos libros, es decir, que Pablo constantemente lo está mencionando en sus cartas. Esto está de acuerdo de manera perfecta con la tradición más antigua de la iglesia, la cual de manera unánime atribuyó este evangelio a Lucas. Lucas y Hechos parecen haber sido escritos alrededor del mismo tiempo. Lucas primero y después Hechos. Es decir, que primero se escribió Lucas y después se escribió Hechos, pero ambos se escribieron en el mismo tiempo. Combinados, constituyen una obra de 2 tomos dirigido a Teófilo, dando una historia general del establecimiento del cristianismo desde el nacimiento de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo bajo arresto en casa de Roma. Aquí es muy importante entender que aunque Lucas está separado de Hechos, ambos son una obra completa. Entonces, a veces leemos Lucas, Juan, pero si nosotros juntamos Lucas con Hechos, vemos que empieza de la misma manera. A un Lucas investigando acerca de los sucesos, de cómo empezó todo esto, el cristianismo, el nacimiento de Jesús, y pues vamos a ver cómo explica esos acontecimientos desde esas dos obras juntas, por así decir. Entonces, el libro de Hechos termina con un Pablo aún en Roma, lo cual lleva a la conclusión de que Lucas escribió estos libros desde Roma durante el encarcelamiento de Pablo. Allí, Lucas registra la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pero no hace mención del cumplimiento de esta profecía, sea aquí o en Hechos. ¿En qué se enfocó Lucas? Bueno, Joa, algo ya aprendiste hoy y eso es algo súper chévere. Y es que aprendiste de que Hechos lo escribió Lucas y no lo escribió Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, Lucas registra, ok, perdón, Lucas ¿en qué se enfocó? Lucas se enfocó en registrar tales cumplimientos proféticos. Por esta razón es extremadamente improbable que el escritor que él escribiera estos libros después de la invasión romana de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que Lucas escribe sobre la predicción de la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por eso dicen que no es posible que Lucas haya escrito estos textos
después de esa destrucción que pasó, ¿cierto? Sino que fue como una profecía de lo que se vino a cumplir. Entonces, por esa razón, dicen que no es que él haya escrito esto después de esa invasión romana a Jerusalén. Hechos tampoco incluye mención alguna de la gran persecución que comenzó bajo Nerón en el año 64 después de Cristo. Además, muchos eruditos establecen la fecha del martirio de Jacobo en el 62 después de Cristo. Y si eso fue antes de que Lucas terminara su historia, él ciertamente lo habría mencionado. Entonces, por estos acontecimientos que les acabo de leer, la fecha más probable para que este evangelio se haya escrito es entre el 60 o 61 después de Cristo. ¿Listo? Recordemos aquí rápidamente que el primer escritor, por así decirlo, de estas cartas fue el apóstol Pablo y que la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento o que hace parte del compendio del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Con esa carta fue que se empezó a escribir o es la primera pues que se tiene registro y ya después siguió escribiendo el apóstol Pablo y ya después empiezan a aparecer estas otras cartas. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto histórico de esta carta del Evangelio de Jesucristo según Lucas? Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo, que significa amante de Dios. Esta designación, la cual puede ser un apodo o un seudónimo, es acompañada por una expresión formal excelentísimo. Posiblemente quiere decir que Teófilo fue un dignatario romano bien conocido, quizás uno de aquellos que se había vuelto a Cristo en la casa de César. Ahora, no hay una certeza absoluta de quién era Teófilo. No, no era Juan. Teófilo, no hay una certeza absoluta de quién era Teófilo. Se dice que pudo ser un apodo o un seudónimo de alguien. Y se tiene la idea, como lo mencionan aquí, que haya sido una persona conocida, ¿cierto? Pero a ciencia cierta, por decirlo así, no se sabe quién era Teófilo. Se especula, se piensa que es una persona bien conocida, pero no era Juan, no era Juan. ¿Listo? No obstante, es casi seguro que Lucas tenía en mente a una audiencia mucho más grande para su obra que este hombre. Las dedicaciones del principio de Lucas y de Hechos son como la dedicación formal de un libro moderno, no son como la expresión o manera de expresarse de una epístola. Entonces aquí hay algo bien interesante y es que aunque se le hace un saludo o una dirección o se le escribe a Teófilo, la mente de Lucas o el deseo de Lucas era que esta carta pues tuviera una audiencia más amplia, ¿cierto? Entonces por eso dice acá que es como el agradecimiento que se hace o se encuentran en los libros, como agradezco a tal persona o este libro se lo dedico a tal persona, pero el contenido general de todo el libro es para la audiencia que está interesada y lo lee, ¿cierto? Esto mismo pasa aquí con Lucas y con Hechos. Aunque hay una alusión a Teófilo, pues el autor desea que esta carta, ¿cierto? Pues sea de bendición para la audiencia que la lea, para la audiencia que la toma, porque volvemos a lo mismo, o al principio, perdón, es la redacción de todos los acontecimientos que dieron lugar al nacimiento, al ministerio de Cristo y también al nacimiento del cristianismo. Entonces es bueno tener esto presente. ¿Por qué es bueno tenerlo presente? Porque aquí empezamos a ver las diferencias. Entonces, primero tenemos a un Mateo, que es el Evangelio de Jesucristo según Mateo, ¿cierto? Entonces, Mateo sabemos que su audiencia era judía. Entonces, como era judía, Mateo utiliza mucha referencia del Antiguo Testamento, del viejo pacto, del pacto de la ley,
para decirle a las personas de que ese Mesías definitivamente es el Cristo. Entonces, por eso vemos la manera en cómo se escribe Mateo, ¿cierto? También recordemos que estos 4 escritores del Evangelio, según Jesucristo, de Jesucristo, perdón, el primero que se escribió fue Marcos. El primero que se escribió fue Marcos. Bueno, todo eso lo hemos estado viendo con el estudio de lo que hemos llevado hasta el momento. Entonces, hasta el momento hemos vuelto a estudiar Mateo, Marcos y ahorita comenzamos con Lucas. Bueno, Lucas expresó de manera clara que su conocimiento de los acontecimientos registrados en su evangelio vinieron de los informes de aquellos que fueron testigos oculares, implicando fuertemente que él mismo no fue un testigo ocular. Eso también es muy importante, porque lo que hizo Lucas fue que recogió, fue como un entrevistador, por así decirlo, de testigos oculares, de personas que sí estuvieron, que compartieron, que vivieron todo esto que él está relatando, porque él no fue un testigo ocular. ¿Sí? Entonces lo que él hizo fue entrevistar a las personas que estuvieron y compartieron y que vivieron, fueron testigos oculares de esa situación. Hay una parte bien interesante en Lucas capítulo 2, donde se relata como el nacimiento de Jesús y muestran a cómo Jesús pues nace allí en este lugar y lo que estaba pasando con María. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que me llama la atención es que en las notas al pie de página, porque como ustedes saben, yo tengo Biblia de estudio, entonces en las notas de pie de página dice que es muy posible que Lucas escribiera esto como con mucho detalle, porque al parecer Lucas entrevistó a María. Entonces dice que la información de estos acontecimientos del nacimiento de Jesús vinieron directamente de María, la madre de Jesús. Entonces, esa es la tarea que hizo Lucas. ¿Listo? Es claro a partir de su prólogo que su intención era dar un relato ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús, pero esto no significa, no quiere decir que siempre siguió un orden estrictamente cronológico en toda la situación. ¿Listo? Entonces, esos son como, para empezar, la situación que se está presentando con el libro de Lucas. Eso fue de la Biblia de Estudio MacArthur. Ahorita voy a utilizar mi Biblia de estudio Ser Mujer. Ahorita voy a utilizar mi Biblia de estudio Ser Mujer para leer como la introducción de Lucas. Entonces, de los 4 evangelistas, Lucas es el que más hace una aproximación al concepto actual de historiador, ¿cierto? Entonces él es como que un historiador que viene a contarnos todo lo que está pasando, a pesar de que su profesión no era ser historiador, sino que era médico, ¿cierto? Entonces Lucas fue un hombre muy detallista, muy cuidadoso en su trabajo. Y tal vez ya había previsto escribir también Hechos de los Apóstoles, por eso redactó de esa manera, porque Hechos de los Apóstoles, digamos, que es como una continuación a esa primera obra, ¿cierto?, que había escrito. Entonces, con la publicación de estos 2 libros, Lucas quiso transmitir un mensaje de valor universal, que la existencia terrenal de Jesús, manifiesta bajo la denominación del Hijo del Hombre, significa que Dios ha venido a establecer su reino entre nosotros y que nos invita a participar de esa realidad. Ese es como el propósito de Lucas. ¿Listo? Desde el prólogo, desde el comienzo, Lucas revela una gran preocupación por referir con detalle la historia de las cosas que entre nosotras han sido ciertísimas. Lucas se preocupó por narrar de manera inteligente, ordenada,
cuánto sabía acerca de Jesús y de su ministerio para dar un testimonio personal de que Jesús realmente era ese Mesías prometido y que da cumplimiento al perfecto plan salvador divino. La primera sección de Lucas contiene los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, como en ningún otro de los evangelios los encontramos, particularmente el de Juan el Bautista, porque yo ya les había comentado algo que se llamaban los evangelios sinópticos. Entonces, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que en ambos encontramos relatos parecidos, encontramos cosas, coincidencias, ¿cierto? Características, similitudes, pero también encontramos muchas diferencias. Entonces, una de esas diferencias, por ejemplo, es que mientras que en Mateo se relata que unos magos visitaron a Jesús y que lo encontraron en la casa, porque es que esto también es bueno definirlo. Cuando estamos leyendo Mateo y está el relato de los magos que básicamente hace referencia a unas personas estudiosas como de las estrellas y de la astronomía, entonces encontramos que cuando estos magos llegan a donde estaba Jesús, lo encuentran en la casa. Y yo quiero que lo leamos para que no haya como duda de esto y veamos la diferencia de estas dos cosas, por ejemplo, en Mateo y en Lucas. Entonces, si nos vamos a Mateo, ya les digo qué capítulo. Mateo capítulo 2, el versículo 10. Mateo 2:10. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, hablando de estos tres magos. Perdón, pido excusas. Tampoco hace referencia a que eran tres magos. No hace referencia a que eran tres magos, sino que como hay tres regalos, pues se especula que fueron tres magos. Como fue oro, incienso y mirra, entonces se dice que fueron posiblemente tres magos, pero la palabra no dice que fueron tres magos. Eso también es bueno tenerlo presente. Entonces, versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es decir, ellos no entraron a un pesebre. ¿Por qué? Porque cuando los magos conocieron a Jesús, Jesús estaba alrededor de unos 2 años. Entonces, no estaban en el mismo lugar donde María tuvo que dar a luz. Contrario al relato, bueno, contrario no, diferente al relato de Lucas, porque en Lucas no nos habla de los magos, que sí fueron, pero conocieron a Jesús cuando tenía alrededor de 2 años, pero nos habla de unas personas que conocieron a Jesús recién nacido en el pesebre, que fueron los pastores. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? No son diferentes. Sí existieron unas personas que fueron a darle unos regalos a Jesús, oro, incienso y mirra, pero lo conocieron de 2 años y no lo conocieron en un pesebre, lo conocieron ya ellos estando en una casa, ¿cierto? Mientras que en Lucas, en el capítulo 1, encontramos, no fue en el capítulo 1, perdón, fue en el capítulo 2. Encontramos que unos pastores, mientras estaban pastoreando, entonces se les aparecen un ángel, hay una alegría, hay una alabanza, hay un anuncio del ángel y estos pastores van a conocer a Jesús recién nacido y sí lo encuentran en el pesebre. Entonces, claro, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Para que tengamos allí registro de eso. Entonces, sigamos mirando lo que nos dice acerca de Lucas, esta Biblia de ser mujer. La primera sección de Lucas contiene los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús,
La segunda incluye la predicación y el encarcelamiento de Juan el Bautista y el bautismo y la tentación de Jesús. La tercera sección comprende el ministerio público de Jesús en Galilea. En la cuarta sección se agrupan numerosos pasajes exclusivos de este tercer evangelio, incluyendo una serie de parábolas muy conocidas, los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor, que constituyen la quinta sección, son el punto culminante del relato de los cuatro evangelios. Cada uno de ellos aporta una exclusiva, alguna información que no se encuentra en los demás, y Lucas enfatiza de manera especial a diferentes mujeres en el ministerio de Jesús. Y bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo del evangelio de Jesucristo según Lucas. Algo también muy importante y muy interesante a mí me encanta, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí personalmente me ha encantado este grupo de Mujer de la Palabra, porque hemos aprendido muchísimo, cosas que inclusive no sabíamos. Yo aquí les traigo contenido de la Biblia de Estudio MacArthur, les traigo contenido y explicaciones desde la Biblia de Estudio Ser Mujer, pero también les comparto cosas que he aprendido en el diplomado que estoy haciendo del Nuevo Testamento Internacional. Entonces, por eso es que pues puedo compartirles este conocimiento. Entonces, cuando ya hemos estudiado Mateo, hemos estudiado Marcos y ahora estamos estudiando Lucas, vemos inclusive esas diferencias al iniciar cada estudio. Porque bueno, si bien Mateo empieza con su relato del nacimiento de Jesús, con una genealogía muy diferente a la que encontramos en Lucas, en el capítulo 3, pero que todo lleva a lo mismo, a que Jesús viene de ese linaje de Booz, de Ruth, de David, ¿cierto? Y la genealogía que encontramos en Lucas, en el capítulo 3, nos lleva hasta Adán, hijo de Dios, ¿sí? Entonces es como más extensa esa genealogía que nos lleva hasta el inicio de todas las cosas, mostrándonos que José venía de ese linaje, ¿cierto? También vemos que Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista. Entonces, Mateo empieza con el nacimiento de Jesús, los magos, ¿cierto? Lo que estaba pasando en ese momento. Inclusive Mateo nos muestra que José, dirigido por Dios, se va a Egipto huyendo de una matanza que iba a haber en Belén por parte de Herodes. También nos muestra que luego que va para Israel, pero entonces se va para Nazaret. Entonces nos muestra que José se mueve por mandato de Dios y por preservar la vida de Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nos está mostrando el inicio de Mateo. Marcos, el inicio de Marcos nos está mostrando un ministerio de Juan el Bautista, de cómo Juan es el cumplimiento también de la profecía de esa voz que anuncia en el desierto y que empieza el ministerio, y luego aparece en escena un Jesús bautizado, un Jesús ya grande, llamando a unos pescadores, llamando a uno de los tributos, y empieza ese recorrido. Lucas empieza, como lo dice él, de una manera muy ordenada, cronológicamente, por así decirlo. Entonces quiero que veamos Lucas capítulo 1, el versículo 1 hasta el 4. ¿Listo? ¿Van conmigo, chicas? ¿Están aquí atentas? ¿Les parece interesante todo lo que hemos estudiado hasta el momento? Ok, perfecto. Eso es lo importante, que estén aquí conmigo, que me sigan aquí en lo que estoy hablando. ¿Listo? Que tengan su atención aquí. Aquí estamos en un proceso de recuperación de atención. Esto de estar atento a lo que dice la Biblia, de estar aquí conectadas en un mismo sentir, hace parte de la atención. Estamos poniendo a funcionar nuestro cerebro. En este momento está funcionando nuestras ondas alfa, que son las que nos permite concentrarnos en este estudio de la palabra. Estamos fortaleciendo nuestra corteza prefrontal, que hace parte del razonamiento, de la organización, de la planificación, de poder tener un cerebro organizado. También estamos poniendo a funcionar nuestra corteza cingulada anterior,
Quizás aquí hay algunas que están queriendo seguir para el celular, hay otras que están atendiendo otra cosa por allá, pero su corteza cingulada anterior les está diciendo, hey, no, ponga atención a lo que está diciendo Daniela, que está interesante, que estamos aprendiendo. Eso es lo que hace la corteza cingulada anterior. Y aparte de eso, estamos reforzando nuestro sistema de recompensas a través de la dopamina y la creación de estos hábitos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los lunes, ese encuentro, ese estudio, vamos a despejar dudas. Y claro, como eso ya lo sabemos, como ya hace parte de nuestra vida, ya es un hábito, entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo segrega dopamina, que es la hormona del placer, y hace que este hábito sea aún más llamativo para establecerlo. Entonces, mire todo lo interesante que está pasando en este momento aquí. Y aparte de eso, pues si nos vamos un poquito más allá, estamos fortaleciendo nuestra memoria, estamos fortaleciendo diferentes áreas de nuestro cerebro. Y si lo llevamos a un ámbito espiritual, pues estamos transformando nuestra vida mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, miren lo grandioso de estos espacios, ¿sí? Aquí no estamos como llenando un vasito a ver qué más hacemos, no, aquí realmente estamos fortaleciendo nuestra vida, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Esto que estamos haciendo aquí, chicas, es algo grande, hermoso para el reino de los cielos. Entonces, dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, él no era el primero que estaba haciendo esto. Ya muchos muchos lo habían hecho, ¿cierto? Y él hace referencia a eso. Dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, hablándonos de los discípulos, diciéndonos, yo Lucas no estuve allí, no fui testigo ocular, pero lo escuché de quienes sí estuvieron. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces allí empieza con el nacimiento de Juan y es el único de los 4 escritores del Evangelio de Jesucristo que relata el nacimiento de Juan. Es el único que menciona a Zacarías y a Elizabeth. Es el único que menciona lo que pasa, como eran unos ancianos que Elizabeth era estéril, no podían tener hijos. Y hay algo que me encanta de este primer capítulo de Lucas y es que hace referencia, una hermosa referencia a esta pareja de casados, a este matrimonio. Me encanta porque Lucas no solamente habla de Zacarías, sino que incluye una descripción de Elizabeth, de este matrimonio. Cuando yo lo leí, la verdad es que yo lo he leído muchas veces, pero esta vez de verdad que me impactó. Entonces dice, ambos eran justos delante de Dios. Ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Me habla de que ambos, tanto el hombre como la mujer, tenían una relación con Dios y no cualquier tipo de relación, sino que eran justos y cumplían los mandamientos y andaban en los mandamientos. Entonces, más adelante nos relata que Zacarías era sacerdote, ¿sí? Y que Elizabeth era la esposa de ese sacerdote, pero que ella también andaba en honestidad. También muy propio
de lo que nos relata pues el apóstol Pablo cuando encontramos esas características necesarias de esos sacerdotes, de esos que se dedicaban a pastorear, digamos que ya cuando se empieza como todo este ministerio de expandir el evangelio, entonces ya vemos son figuras como de apóstol, pastor, profeta, ¿sí? Pero también dicen que hay que vivir irreprensibles, que tenían una vida, y eso era Elizabeth y Zacarías. Resulta que estando Zacarías en su momento de intimidad, porque tenía que presentar la ofrenda del pueblo de Israel, es decir, tenían sus costumbres judías, ¿cierto? Y estaba allí el sacerdote ofreciendo estos sacrificios porque aún no se había pasado el sacrificio mayor, el último sacrificio, que fue el sacrificio de Jesús, donde ya se terminó todo eso que se hacía, ¿cierto? Entonces Zacarías se presenta en el templo para presentar el sacrificio, para presentar la ofrenda, y allí tiene una conversación con el ángel Gabriel, que fue el mismo que se le apareció a María, y le dice, vas a tener un hijo. Zacarías no cree, queda mudo, y allí entonces empieza este proceso del nacimiento de Juan. Entonces, eso es lo que pasa, ¿cierto? En Primera de Juan. Aparte de eso, me encanta también porque desde el relato de Lucas vemos cómo para Juan ya había una misión. Juan ya tenía una misión desde antes de nacer, ¿cierto? También como muchas veces Pablo lo dijo, y que me escogió y me separó desde el vientre de mi padre, de mi madre, con el propósito, ¿cierto?, de conocerlo, de predicar su evangelio. Entonces Juan también, Dios ya tenía un plan para Juan, y el plan para Juan, la misión para Juan era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo que le estoy diciendo yo, sino que dice Lucas 1:17, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los prudentes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero lo que me encanta, y esto sí lo voy a profundizar con las chicas del programa Mujer Sabia, en la tercera clase, que es ahorita de los padres y las madres, es como este plan se le presentó a los papás. Es decir, los papás ya tenían desde antes de que naciera Juan una dirección de lo que iba a ser su hijo. Y con esa misión, con esa dirección, pues ya había una tarea para los padres de cómo debía ser la crianza para este chico, para este niño, ¿cierto? Entonces ya luego encontramos el capítulo 2. Estoy muy rápida porque esto ya lo leyeron ustedes, yo, bueno, ya debieron de haberlo leído. Pero entonces aquí, entonces en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 1 aún, vemos cómo también se le menciona a María de que va a tener un hijo. Y este anuncio del ángel Gabriel a María es cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Entonces ahí hablan de que se le presenta a María, le dice que el Señor es contigo, que tú eres bendita entre las mujeres. También le dice que no tema porque ella, María, ha hallado gracia delante de Dios y que va a dar a luz un hijo que va a ser su nombre Jesús, ¿cierto? Y le explica. Entonces María, pues ante esta tremenda revelación, le pregunta, pero ¿cómo si yo no conozco hombre? Entonces, según lo que entiendo, ¿cierto? De lo que me dice la palabra del Señor, María aún no se había juntado en una sola carne con José, ¿cierto? Por eso era virgen. Y me encanta porque revela realmente la pureza de María. Porque quizás en ese momento, de la misma edad de María, había muchas jovencitas, pero jovencitas que por una u otra razón pues ya no tenían su virginidad.
Entonces, el escoger a Jesús y al relatarse aquí que María era virgen aún, que no se habían unido en una sola carne, también me parece algo muy lindo y cómo habla tan lindo de María, la palabra del Señor. Te respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, me encanta por lo que pasa aquí. El ángel no solamente le dice que ella va a tener a Jesús, sino que también le dice que su familiar, ¿cierto? Que su parienta Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en la vejez y que ese hijo es el que le va a preparar el camino a ese bebé que ella iba a concebir y dándole a entender que antes de que María viviera el milagro dentro de su vientre, Dios ya había hecho un milagro en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué le menciona eso a ella? Porque María estaba, pero, ¿cómo es esto de que voy a tener un bebé del Espíritu Santo? Pues eso a veces, ¿cierto? Se puede costar ese pensamiento. Pero el ángel le dice, mira, Elizabeth era estéril, pero todo esto está pasando para que ustedes se den cuenta, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Sí, claro, todavía circuncidaban, es que no había llegado, no había pasado todo lo de Jesús. Esto es bien interesante que lo tengan presente, o sea, estaban todas las costumbres judías, inclusive a Jesús lo circuncidaron, porque estaban todas las costumbres judías. Ya después que pasa todo lo del ministerio de Jesús, por eso, por eso es que es tan importante entender la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ahí se marca un antes y un después en la historia. Por eso se dice antes de Cristo, después de Cristo. Se marca un antes y un después en la historia. Entonces luego vemos que aquí dice, no hay nada imposible para Dios y María ante esa situación dice, ok, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. María, si bien concibe a Jesús en su virginidad, ¿cierto? Después ya de que tiene a Jesús, y eso no nos lo relata Lucas, nos lo relata Mateo, donde dice que José quería dejarla eh, por la situación pues de que se estaba pasando, que Dios se le aparece a José, le dice que no la deje, que todo eso hace parte de un plan, pero José y María no tienen intimidad hasta después de nacer Jesús. Pero después tuvieron intimidad y después María tuvo más hijos de Jesús, de José, perdón, tuvo más hijos de José. Entonces es bueno que tengamos eso también claro, ¿cierto? Si bien lo concibió en su virginidad, en pureza, no había tocado hombre, ya después de que nace Jesús, se une en una sola carne con José y tienen más hijos. ¿Listo? Luego también aquí entonces en el Lucas 1 relata que María visita a Elizabeth. Cuando Elizabeth escucha a María, se llena el Espíritu Santo cumpliéndose lo que le había dicho el ángel a Zacarías, que iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y me llama mucho la atención porque es que habla del Espíritu Santo, inclusive antes de que se cumpliera la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. De verdad que es hermoso leer esto, o sea, es hermoso ver cómo Dios permitió que estas personas antes de que realmente, o de que realmente no, sino que antes de que se cumpliera lo que pasó en el aposento alto con Hechos, vemos como estas personas aún inclusive podían estar llenas del Espíritu Santo. Y también vemos a más adelante en el templo, en el capítulo 2, que había también un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Que se llamaba Simeón. Entonces, allí en esa situación que Elizabeth reconoce que ella es la madre de esa persona a la que su hijo le va a abrir camino,
Entonces María hace una oración hermosa, María hace una oración hermosa, ¿cierto? No me voy a detener allí porque inclusive esa oración quiero enseñarla a partir de enero con la ayuda del Señor, porque el enfoque del año 2025 es necesitamos realmente conectarnos con Dios y va a ser parte de eso que voy a estar organizando. Pero entonces después vemos el nacimiento de Juan el Bautista, vemos la profecía que hace Zacarías acerca de su propio hijo, cómo habla este padre de su hijo y habla las palabras que había recibido directamente del ángel de Dios, entonces algo hermoso también como su papá se expresa a ese hijo. Y luego en el capítulo 2 vemos el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y aquí me encanta porque es que aquí sí hay un detalle, aquí detalla quién era el gobernador, quién era el tetrarca, quién era el yo no sé qué, quién eran esto. Entonces hay como mucho detalle en la historia que relata Lucas. Y aquí en el capítulo 2 vemos la razón por la cual José sube a Belén, ¿cierto? Y sube porque van a hacer un censo y resulta que todos deben censarse en el lugar donde nacieron. Entonces, si bien José nació en Belén, no vivía en Belén. Pero en ese entonces, ¿cierto? Que se estaba ya por cumplir el alumbramiento de María, tienen que moverse porque van a hacer un censo y según pues la ley y todo lo que en ese momento estaba, se tenían que censar o se tenían que registrar en el lugar donde nació. Entonces allí, en ese momento, nace Jesús, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto hace referencia a que el mesón era como como, a ver, como una casa, ¿cierto? O como un lugar de albergue o como un lugar donde la gente dormía, como una posada, ¿cierto? Entonces, para ese tiempo, como estaba este movimiento de que se iba a hacer el censo, mucha gente estaba llegando a censarse, entonces parece ser que estaban ocupados estos alojamientos y como María ya iba a dar a luz, entonces tuvieron que ubicarse en un pesebre, ¿cierto? Todo en el plan divino y excelente y perfecto de Dios. Se ubican en un pesebre y María tiene a luz un hijo, ¿cierto? Pues obviamente aquí están los detalles de qué pasó con la placenta de María, quién cortó el cordón umbilical, cómo se limpió el bebé. Bueno, eso es bastante, ¿cierto? Tremendo, porque inclusive en esa época ya habían parteras, o sea, María no tuvo nada de eso. Pero entonces nace Jesús, lo envuelven en telas, lo ponen en el pesebre porque no había un lugar donde alojarse, ¿cierto? Y allí entonces es donde aparecen en la escena los pastores. Los pastores se les anuncia que Jesús nació, que ese es el Salvador, que ese es Cristo el Señor. Hacen un momento de alabanza y de adoración los ángeles que estaban allí y fueron y llevaron y fueron a contarle a María y a José lo que habían presenciado. Y me encanta esta parte que dice el versículo 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y no es la primera vez que se menciona que María guardaba todas las cosas en su corazón y las meditaba. Eso también me encanta, es una enseñanza espectacular. Entonces ahí nos relata todo lo que se hizo para cumplir las costumbres judías, ¿cierto? Porque Jesús era judío. Entonces, cumplidos los 8 años, los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre a Jesús. Lo mismo pasó con Juan, porque dentro de la cultura judía, cuando se circuncidaba al niño, le asignaban el nombre, ¿cierto? Entonces, por eso fue que se hizo así. Después, María tuvo que pasar por la purificación, ¿cierto? Que se hacía, que eran 33 días para terminar de purificarse. Entonces, pasan 8 días, presentan a Jesús, le ponen el nombre de Jesús, luego pasan 33 días
de purificación de María y ya luego lo llevan a Jerusalén para presentárselo al Señor como está dentro de la tradición judía. Entonces allí en Jerusalén encuentran a Simeón, les como que reafirma lo que vienen hablando y lo que vienen diciendo acerca de Jesús, ¿cierto? Los pastores, Simeón, luego encuentran también a Ana, la profetisa. Esta Ana profetiza no hace referencia a que era Ana la que profetizaba el futuro. Esta profetiza o esta palabra se le asignaba a quienes enseñaban la palabra del Señor, a quienes compartían palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí también está pasando eso. Después también aquí hay un dato interesante, ya en 4 minutos terminamos. Hay un dato interesante y es que mientras que Mateo nos relata que José, por indicación de Dios, se empieza a mover para huir de que a Jesús le hagan daño, aquí vemos en el versículo 39 de Lucas 2 lo siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces aquí no hay un relato de todos esos momentos angustiosos que pasaron José, sino que hay una muestra de que, ok, pasó todo eso, se cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor y ya entonces van a Nazaret. También aquí hay algo bien interesante y es que hablas de lo que pasó aunque Jesús era un niño de 12 años. Entonces Jesús era un niño, dependía de sus papás, se les pierde a sus papás, lo encuentran sentados con los doctores de la ley y a pesar de que tenía 12 años, la gente estaba anonadada de cómo estaba hablando Jesús en medio de los doctores de la ley. Pero entonces vemos a Ana María que hace un reclamo, típica mamá, ¿tú por qué estás allí? José no lo hizo María. ¿Tú por qué estás allí? ¿Cierto? ¿Por qué haces acá? Nos asustaste, estábamos preocupados, estábamos asustados. Jesús le responde, es que necesitaba estar en los negocios de mi padre, pero relata que en sujeción a sus padres se regresa con ellos. Y esto también me encanta porque dice, y descendió, ok, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Era un adolescente, un preadolescente que entendía la sujeción a sus papás, a pesar de que él sabía que su padre era Dios, pero en la carne se sujetaba a sus padres porque sus padres tenían la tarea de instruirlo. Regresa con sus padres en sujeción, eso me pareció, wow, grandísimo. Y ya sigue diciendo la Biblia que Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y dice que desde este último relato, transcurrieron unos 20 años de la vida sin que la Biblia vuelva a mencionar a María, ¿cierto? Bueno, entonces ahí se acaba el capítulo 2 y ya luego está el capítulo 3 donde empieza la predicación de Juan el Bautista, se empieza a cumplir el ministerio de Juan el Bautista, empieza hablándoles acerca del bautismo para el arrepentimiento del perdón de los pecados y Juan deja claro que él no es el Cristo, no da lugar a la duda, no, siempre le deja claro a sus seguidores de que él no es el Cristo, que viene uno tras de él y relata el bautismo de Jesús y relata la genealogía de Jesús hasta que dice que era hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Listo?
allí se acaba el capítulo 3 y bueno, ya empieza la tarea de desde desde hoy martes, de estudiar los otros capítulos correspondientes para esta semana, que ya les voy a decir cuáles son. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. ¿Listo? Según el plan que tenemos de lectura. Y voy a terminar leyendo esto y terminamos. Sí, eso me impactó. Un bebé lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, reconoce que le es el Hijo de María, tiene a su Señora. Sí, sí, total. Es todo, todo proviene de Dios, porque todo es el cumplimiento del plan de Dios. Entonces, por eso es que, por eso es que yo amo tanto ser una mujer de planes. Por eso es que yo hago plan y plan y plan y plan. Y por eso es que me encanta ser organizada, porque cuando yo leo la Biblia, no veo a un Dios desordenado, no veo a un Dios que las cosas no las tiene, como que lo cogen por sorpresa. No veo un Dios que como que venga, hagamos esto, a ver, no, vemos un Dios que constantemente está diciendo que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan. Y si su palabra dice que yo al nacer de nuevo, al ser su hija, tengo su naturaleza, entonces tengo la naturaleza de un padre que es ordenado, de un padre que planea, de un padre que realmente está constantemente queriendo proveer conocimiento, sabiduría. Entonces, por eso es que yo amo tanto ser organizada. Por eso es que yo amo tanto planear, por eso es que yo amo tanto esto de los hábitos, porque para mí sin duda alguna es un excelente reflejo de que soy hija de Dios, ¿cierto? Entonces por eso me encanta. Sí, vayan a estudiar, vayan pintando. Bueno, yo lo hago así porque esto se llama seguimiento de hábitos. Esperen, les desenfoco esto acá y ya, entonces terminamos. Yo siempre lo hago así, chicas, porque esto se llama un seguimiento de hábitos, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo completo mi tarea del día o mi hábito del día, entonces lo coloreo para poder llevar el seguimiento de estos hábitos. Y esto hace parte también de motivar o de hacer el hábito satisfactorio. ¿Listo? Bueno, gracias por estar aquí, muy cumplidas una hora. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes. Ah, no, perdón, nos vemos el próximo martes, porque el próximo lunes aquí también en Colombia es festivo. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor y les dejo algo para que lo sepan. El reto que hacemos todos los meses no va a ser de 5 días, ¿listo? El reto va a ser de 3 días y lo vamos a iniciar con la ayuda del Señor el 14 de noviembre. Por eso no va a intervenir con nuestro estudio normal de la palabra. Entonces, el martes nos vemos a las 10 de la mañana, martes 12 nos vemos a las 10 de la mañana para nuestro estudio bíblico de Lucas y el miércoles 13 nos vemos ya por Instagram para nuestro reto. Mañana les voy a estar publicando la guía del nuevo reto del mes de noviembre para que se vayan preparando con todo. ¿Listo? Un beso para todas y que tengan una excelente semana. Bendiciones.